Hola, vamos a hablar de conceptos básicos sobre SARS-CoV-2 y COVID-19. Todo comienza en China, en una ciudad que se llama Wuhan, capital de la provincia de nombre Hubei. Esta nota es del 1 de enero y menciona la comunicación entre la Organización Mundial de la Salud y el gobierno chino en relación con un brote de neumonía de origen desconocido. El día anterior ya se habían reportado 27 casos, la mayoría de ellos relacionados con un mercado de mariscos. Esto es Wuhan, como pueden ustedes observar. Es una ciudad enorme, con gran desarrollo urbano, económico, industrial, tecnológico, etcétera. Tiene cerca de 11 millones de habitantes y es la 10ª economía o una de las 10 economías de China. El 5 de enero, este despacho de la Organización Mundial de la Salud ya habla de 44 pacientes con neumonía. Y a partir de estos días se empieza a manejar la información tanto en medios convencionales como en medios especializados científicos sobre qué es lo que está pasando en China. Y el 6 de enero, el gobierno chino anuncia que ha hecho el estudio de todos estos pacientes y resulta que después del análisis de laboratorio de las muestras no encuentran algo conocido, incluyendo virus como de influenza, parainfluenza, etcétera, y incluyendo también dos coronavirus previamente conocidos que son causantes de enfermedades graves, como el síndrome respiratorio agudo grave o severo, que es el SARS, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, conocido como MERS. Estos también fueron descartados. Las notas hablan sobre estos síntomas, que son fiebre principalmente, tos, escurrimiento nasal, dificultad para respirar, neumonía, que es la parte más grave, falla renal y diarrea. Esta imagen precisamente es del medio chino que mencionaba hace un momento y son los primeros días de la epidemia. Refiriéndonos a qué es lo que puede estar ocurriendo, bueno, cuando hablamos de neumonía hablamos de la inflamación de los pulmones, particularmente en este caso los alveolos se ven comprometidos, que es la parte baja del aparato respiratorio. Los alveolos, como podemos observar aquí, pues son estas estructuras que son como bolsas de aire donde hay un intercambio de CO2 y oxígeno que funciona normalmente, pero que cuando hay una infección en esta altura hay una respuesta inmunitaria que hace que se recluten células inmunes y entonces llegan hasta esta zona, empieza a haber inflamación, acumulación de líquidos, de tal manera que se obstaculiza la función normal de los alveolos y entonces hay una dificultad para respirar, lo cual hace en algunos casos que sea necesaria la hospitalización y la intubación en una unidad de cuidados intensivos. El periodo de incubación, que empezó a observarse desde ese momento y ya con la experiencia también de otros virus, como podemos ver en esta gráfica, ahí están datos de periodo de incubación en días, aquí, de los virus del SARS y del MERS. Y este caso, todavía en esta fecha que se llamaba nuevo coronavirus o nCoV, estos tres casos podemos observar aquí, más bien estos tres estudios muestran cómo el periodo de incubación efectivamente está entre 2 y 14 días, pero la mayoría de los casos que caen más o menos entre 5, 6, 7 días, que es esta zona azul. Este es el periodo típico de incubación, es decir, desde el momento en que hay contacto con el virus hasta que se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. Estos también son datos tempranos en China. Estas son imágenes de tomografía computarizada de tórax de una mujer de 33 años, donde se puede observar una afectación bilateral. Aquí en estos recuadros rojos podemos observar las lesiones que se ven aquí como esta opacidad que se denomina como vidrio esmerilado, que son características
de esta neumonía. Para hacer la identificación de un agente infeccioso respiratorio como este, lo que se necesita y lo que se hace actualmente es tomar un exudado orofaringio, un exudado nasofaringio. En este caso se recomienda hacer las dos cosas, introducirlas en un tubo de transporte, con medio transporte, para enviarlo al laboratorio. Pero también pueden ser tomadas otro tipo de muestras como lavados nasofaringios y también lavados bronquioalveolares, cuando ya los pacientes están hospitalizados. En México, por ejemplo, el diagnóstico convencional de enfermedades respiratorias, bueno, no es convencional necesariamente, porque son pocos laboratorios los que lo hacen realmente, es la identificación de virus de las enfermedades respiratorias agudas. Están dirigidas principalmente hacia la detección de los virus de influenza A y virus de influenza B. En el caso de influenza A hay dos subtipos que se llaman H1N1 y H3N2. En el caso de influenza B son dos linajes, uno llamado Victoria y otro llamado Yamagata. En esta publicación de 2017 se hace, aparte de estos dos virus, hay otra serie de virus que están en la tablita, que son causantes de infecciones respiratorias agudas, generalmente no tan graves, y aquí en esta lista podemos encontrar 4 coronavirus. Estos 4 coronavirus que ya circulaban y están circulando con nosotros desde hace años. Este que es el beta coronavirus 1, conocido también como C43, el 229E, el NL63 y el HKU1. Pero podemos encontrar aquí también otros virus como el sincicial respiratorio, el metaneumovirus, virus de parainfluenza 3, 4, el 1, el 2, etc. Todos estos agentes infecciosos pueden identificarse en el laboratorio. Y como mencionaba, hasta el día 6 de enero, todas estas pruebas ya se habían hecho con los pacientes en China y no se había detectado a ninguno de estos agentes infecciosos. Aquí podemos observar en la familia Coronaviridae, que tiene dos subfamilias. La que nos ocupa es la subfamilia Orthocoronavirinae, donde hay 4 géneros que son alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Los alfa y los beta son donde se encuentran estos virus que menciono en la tabla anterior, que están el 229E, el NL63, el coronavirus 1, beta coronavirus 1 y el HK1. Y aquí en este género beta coronavirus también encontramos a los virus ya mencionados hace rato de SARS y MERS, que estos sí son más peligrosos porque la letalidad es mayor, pero que no se encuentran circulando normalmente. Hace tiempo que el SARS dejó de circular y MERS todavía hay algunos casos al parecer, pero en realidad la dispersión es muy baja. Estos son los aparatos que se utilizan para hacer el diagnóstico convencional por una metodología que se llama reacción en cadena de la polimerasa acoplada a transcripción inversa, que es lo que se conoce como RT-PCR, y que es en tiempo real. Es decir, podemos en tiempo real ver cómo se va obteniendo el resultado. A partir de esto podemos hacer se hacen varios ciclos. En lo que está ocurriendo aquí es que un pedacito del genoma del RNA viral se va copiando miles de millones de veces y este acumulado va formando estas curvas de amplificación por medio de un colorante fluorescente. Entonces podemos observar estas curvas que son características de las muestras positivas y cuando son negativas pues no se forman estas características o curvas, pero podemos observar algunas marcas por aquí. Estas son de una muestra negativa, mientras que estas son que están mostrando acá son muestras positivas. Sin embargo, como mencionaba, hasta el momento que vamos en China todavía no se podían detectar cuál era el agente infeccioso, pero la tecnología actual es ampliamente, tiene una amplia gama de cosas que podemos utilizar para poder solucionar los problemas. En este caso, varios trabajos al mismo tiempo que ya fueron publicados a principios de enero, utilizaron 2 plataformas o 2 sistemas de secuenciación. Un tipo de secuenciación especial, que son lo que llamamos ahora secuenciación masiva o secuenciación de nueva generación,
Esta secuenciación lo que hace es que cuando tomamos, o estos procesos más bien, lo que hace es que tomamos muestra los ácidos nucleicos de una muestra y se secuencia prácticamente todo lo que hay ahí. De tal manera que podemos identificar a partir de estas secuencias detectadas lo que probablemente está causando la infección. Es algo bastante complicado porque se generan cientos de miles o millones de secuencias, de pedacitos de secuencias, que son pedacitos de la secuencia total o de las secuencias totales de los organismos que podemos encontrar en la muestra, pero que están hechos en trocitos. Lo que entonces se requiere es un análisis bioinformático que permita hacer el ensamblado de cada uno de estos pedacitos hasta dar como si fuera un rompecabezas con secuencias completas. Esto es lo que ocurrió y el 7 de enero varios grupos chinos encontraron que lo que estaba causando esa infección era un coronavirus nuevo, un beta coronavirus nuevo. Y el 10 de enero ya se subieron las secuencias, se hicieron públicas. Aquí hay dos bancos, estoy mostrando aquí dos sitios en internet donde podemos encontrar las secuencias que son públicas. Aquí están las secuencias y a partir de esto, que es muy importante, se pueden diseñar las pruebas para hacer RT-PCR y hacer el diagnóstico o la identificación del genoma viral en los pacientes, así como se hace las que mostré hace rato, de influenza y todos los demás virus. Y esto fue lo que se empezó a utilizar de manera generalizada ya en los hospitales. Y también los países donde todavía no había casos, pues podían tener acceso y poder preparar sus reactivos para cuando se ofreciera. Al mismo tiempo, estas secuencias pues, nos brindan información para hacer, en caso de que se requiriera una vacuna, se puede ya utilizar la información para expresar proteínas o para hacer elementos de diagnóstico con proteínas inmunogénicas y buscar anticuerpos, etcétera. Son muy útiles para hacer también otro tipo de análisis genéticos como este. Este es un árbol filogenético de la familia Coronaviridae, que fue publicado en 2019. Aquí podemos encontrar lo que mencionábamos hace rato, los 4 géneros de esta familia, y están marcados aquí los virus que mencionaba hace rato, como el de MERS, el de SARS, y los otros coronavirus que causan también infecciones respiratorias agudas no graves. Y de este lado aparece ya una publicación donde se hace el análisis. En este árbol podemos encontrar aquí este artículo secuenció 5 muestras que se ven acá, que dicen Betacop Wuhan, y que estas 5 se encuentran en un brazo juntito a otros virus, que son los virus conocidos como SARS o relacionados con SARS, que podemos encontrar. Aquí está marcado en verde y aquí está el MERS, que está cercano pero un poco alejado en el brazo, y podemos observar que cabría en esta ramita. Pero si nos fijamos aquí abajo hay otra secuencia que no es de estos pacientes, sino una secuencia muy cercana que es de un coronavirus de murciélago que previamente estaba en el banco y que por eso desde el principio se manejó que muy probablemente este virus proviene de un murciélago. La identidad de estos nuevos virus beta coronavirus que infectan a los humanos con este de murciélago es de un 96%, un poquito más de 96%, es decir, que son muy, muy parecidos. Aquí está la metodología que se utiliza para hacer la identificación del genoma viral en las muestras, que es la RT-PCR en tiempo real. Aquí se grafica en esta publicación, por ejemplo, esto que se llama CT, o el ciclo umbral, que es como un parámetro que se puede medir en el PCR en tiempo real y que nos muestra diferentes tipos de extracciones que se hicieron aquí de diferentes muestras de pacientes. Entonces podemos encontrar obviamente muestras nasales o relacionadas con aparato respiratorio, como broncoscopías, exudados faringeos, lavados bronquiolarios, etcétera, esputo también, pero también podemos encontrar heces, sangre y orina. Se puede encontrar el virus en todos estos
todas este tipo de muestras de los pacientes. Aquí en este trabajo, en el caso de orina, no se encontró ninguna prueba positiva. Por ahí hay es raro, por ahí hay algunos pacientes en los que sí se ha determinado que hay presencia de genoma viral en orina, pero en heces es más frecuente y en sangre también puede encontrarse, no con la misma frecuencia que en los tejidos, en las muestras de aparato respiratorio. Pero también se empezaron a hacer pruebas para detección de anticuerpos. Es muy importante también detectar la respuesta inmune, aquí en este caso por anticuerpos. En esta gráfica podemos observar cómo hay una cantidad aquí de anticuerpos detectados mediante pasa el tiempo. Aquí están pacientes tomados en diferentes tiempos, sus muestras desde el día 1 después de los síntomas hasta el día 39, y podemos ver cómo aumenta la cantidad de anticuerpos en ellos, tanto IgG como IgM y anticuerpos totales. Este trabajo, bueno, hay otros más también donde muestran que a través de ELISA se puede identificar si un paciente pues, tiene estos anticuerpos, y eso pues, puede ser un auxiliar para hacer el diagnóstico. El diagnóstico aprobado, digamos que para hacer la identificación del virus es por RT-PCR en tiempo real, pero la detección de anticuerpos pues, puede ser algo auxiliar, sobre todo porque en este trabajo que estoy mostrando aquí, en esta tablita, podemos ver que este grupo de investigación detectó pacientes que tenían síntomas, que podemos ver acá, y pasaron varios días después de presentar los síntomas, pero no se les detectó RNA. Por alguna razón no fue detectable, sin embargo sí se pudieron detectar anticuerpos. Entonces esto precisamente justifica el uso también de este tipo de pruebas para complementar el diagnóstico, pero también, aunque no se use RT-PCR, nos serviría para muestrear la población, para saber qué porcentaje de la población ya tiene anticuerpos, lo cual indicaría que ha tenido contacto o ha estado enfermo, y saber cuál es el porcentaje de personas en una población que podía haber enfermado o estar expuesto al virus, ¿no? Y cómo ha avanzado la pandemia, independientemente de que hayan enfermado, es decir, que hayan sido sintomáticos o no, o que los síntomas hayan sido leves. Este es el virus. Son 3 artículos que salieron básicamente al mismo tiempo, a principios de enero, donde se hace la identificación de estas secuencias y además se aísla el virus. En la primera fotografía podemos observar una célula infectada. En esta parte hay una vesícula donde hay una cantidad aquí de partículas virales. Aquí está la partícula viral solita y acá hay otras dos donde podemos observar que, pues, ¿por qué se llaman coronavirus? Más tarde aparecieron estas fotografías ya coloreadas, bueno, es un falso color, pero nos muestra, son por microscopía electrónica, un cuerpo redondeado con una coronita, sobre todo en esta foto aquí que se ve de este lado derecho, donde podemos observar esta corona por la que recibe el nombre, porque cuando fueron observados en los años 60 estos virus por microscopía electrónica les pareció que era una corona solar, por eso se llaman coronavirus. Y este es un esquemita del virión. Es un virus o un virión que tiene una membrana lipídica, que podemos observar aquí en rosita, donde están insertadas proteínas transmembranales. Esta proteína que se ve aquí en amarillo, la más grande, es la que se llama espícula, proteína espicular, en inglés le llaman spike, o proteína S también se llama. Y podemos observar esta proteína de membrana, la que se ve aquí en azulito, y la proteína de envoltura o proteína E. Y adentro del virus pues está la nucleocápside. Esta nucleocápside, que es el genoma viral, que es una ARN de cadena sencilla, y que está protegido por una proteína que se llama, o una serie de proteínas, muchas subunidades de proteína que se llaman N o nucleoproteína, que juntos son lo que llamamos nucleocápside. El RNA que está aquí formando parte del genoma es al mismo tiempo un RNA mensajero, y podemos observar que tiene un CAP, es decir, que es una modificación en el 5', que es el que permite iniciar la traducción, y una colita acá, que es una colita de polía, como un mensajero eucarionte.
Entonces, este RNA, cuando nosotros lo colocamos en una célula, inmediatamente empieza a sintetizarse las proteínas, porque ya va ahí la información y ya es un RNA mensajero. Este RNA mensajero, que también es al mismo tiempo genómico, lo podemos observar aquí hasta arriba de esta diapositiva, y da origen a dos poliproteínas que se llaman 1A y 1AB. Son dos proteínas grandes que tienen que ser procesadas proteolíticamente para poder dar origen a diferentes proteínas pequeñas que ya son las proteínas funcionales, y eso se hace a través de dos proteasas virales, una que se llama PL, que tiene, aquí se marcan en azul oscuro estos sitios de corte, y la proteasa principal o proteína M también, o proteasa M o proteasa también 3CL, que se marcan aquí los sitios de corte. Como podemos observar, pues pueden ser 10 u 11 cortes en la secuencia, de tal manera que después de este procesamiento se generan estas proteínas maduras que tienen funciones diversas. Entre ellas, aquí podemos encontrar, aparte de las proteasas, a la ARN polimerasa, que se encarga de la síntesis del RNA viral. Todas estas proteínas se denominan proteínas no estructurales, o NSP, y van desde la 1 hasta la 16. Algunas de ellas también tienen un nombre diferente, como podemos ver acá la PL, que es la NSP3, y la 3L, que es la NSP5. Aparte del RNA genómico, que es mensajero, también mencionamos, hay otra serie se generan otra serie de mensajeros que son los llamados ARN subgenómicos. Cada uno de ellos da origen a una proteína diferente. Entre esas proteínas podemos encontrar aquí a las proteínas estructurales que mencionábamos, que forman parte de la estructura del virión, que son la proteína S, la E, la M, la N. Pero también podemos encontrar otros marcos de lectura aquí inmersos, que son conocidos de manera genérica como ORFs, que es una abreviatura de marco de lectura abierto, y nombrados como 3A, 6, 7A, 7B, etc. Estas proteínas tienen diferentes funciones. Algunas de ellas están asociadas con combatir la respuesta antiviral del hospedero, por ejemplo, contrarrestar la respuesta a interferón. Debido a todas estas características genéticas que estamos viendo, de expresión, morfológicas, etcétera, se ubicó a este virus en la familia Coronaviridae, específicamente en la especie coronavirus relacionados al síndrome respiratorio agudo grave o severo, es decir, SARS. Aquí encontramos al virus de SARS, al coronavirus SARS de 2002-2003, y esta especie oficialmente entonces se denominó como SARS-CoV-2, como la versión 2 del SARS-CoV. Y la enfermedad se denominó como enfermedad por coronavirus del 2019, que en inglés sería la abreviatura COVID-19. Aquí podemos observar un resumen de cómo es el ciclo replicativo. Cuando el virus entra al organismo, tiene que interactuar directamente con la célula a partir de un contacto con una proteína, que es la proteína AC2. Esta proteína es importante porque si no, el virus no puede ingresar a esta célula. Y el virus ingresa a la célula por medio de un proceso que se llama endocitosis. Se forma un endosoma. Entonces el virus queda ahí adentro, momentáneamente aislado, y después, con una acidificación, lo que ocurre es que la membrana del virus se une con la membrana del endosoma, y se fusionan, y el contenido se vierte al citoplasma. El contenido es la nucleocápside, donde está el RNA mensajero, que interactúa directamente ya con el ribosoma, y se forman las poliproteínas, que posteriormente son procesadas. Se forman las proteínas no estructurales, como vemos acá, ya individuales, que tienen también actividades de síntesis de RNA mensajero para producir las proteínas, y también para la síntesis del genoma. Este genoma, que después va a ensamblarse junto con proteínas que van a sintetizarse, estas proteínas
en asociación con la membrana del retículo endoplásmico, pasan por el aparato de Golgi, se ensambla y la partícula sale por exocitosis. Esta es la proteína que mencionaba hace rato que en el ciclo, que es la proteína AC12, que es la enzima 2 convertidora de angiotensina, que es una proteasa, es una dipeptidil carboxipeptidasa y cataliza la conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7, que está relacionada con una actividad de vasodilatador. Esta proteína es parte del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que es reguladora de funciones cardiovasculares y renales, entonces es muy importante para el organismo, pero es la proteína que el virus reconoce para anclarse a la célula hospedera. Esta proteína la podemos encontrar en diferentes tejidos humanos. Aquí vamos en estos esquemas, al hacer una consulta en el atlas de proteínas que está aquí en esta dirección, podemos encontrar diferentes tejidos que expresan esta proteína AC2 y podemos ver aquí en la serie de órganos o de tejidos como en el ojo, en el pulmón obviamente, como ven aquí en el tracto gastrointestinal, como se observa aquí, muy azul, se expresa bastante, por eso también es que el virus se puede replicar en células del intestino y también está asociado con la diarrea que puede haber en los pacientes. Pero también puede estar en otros tejidos, como podemos observar acá, en riñón y en tejidos propios tanto de mujeres como de hombres, etcétera, ¿no? En los últimos meses, obviamente, pues se ha reinterpretado y se ha reanalizado más bien todas las bases de datos de expresión de genes. Y hay varios artículos que han ido a buscar, entre otras cosas, esta proteína, cómo se expresa, dónde se expresa, para tener una mejor idea de qué es lo que está pasando con la enfermedad. Y acá nuevamente, este es un estudio donde se hace un análisis de estos bancos de expresión y se hace el análisis de esta proteína y se puede observar cómo en el intestino hay una gran expresión de esta proteína, pero también podemos encontrarlo, como veíamos, en otros tejidos, incluyendo pulmón, obviamente, en el esófago, etcétera. Y acá en esta gráfica a la derecha podemos encontrar varias zonas de la cavidad bucal donde podemos encontrar expresión de esta proteína. Pues precisamente la boca es uno de los sitios de entrada del virus y entonces es posible que el virus pueda infectar células que están presentes ahí. Este es un estudio que se realizó sobre la superficie ocular, la expresión de AC2 ahí. Podemos ver acá en un ensayo de inmunodetección cómo está AC2 y también una proteína que se llama TMPRSS2, que ya no la mencioné en el ciclo, por cierto que estaba en el ciclo y que es ahí en la superficie de la célula, creo que me la salté. Esta es una proteasa que activa la proteína, actúa sobre la proteína S, la espícula del virus, y la activa para que pueda ser infecciosa. Entonces, estas dos proteínas son importantes para el ciclo replicativo y ambas podemos encontrarlas en tejido ocular. Y ya se sabe que las infecciones respiratorias pueden también ingresar por los ojos, así es que por eso es que también es necesario cuidar los ojos, porque puede ser una vía de entrada del virus al organismo. Y aquí se demuestra precisamente en el tejido que la expresión de AC2 es lo que permite que el virus pueda ingresar también. Obviamente en el pulmón lo vamos a encontrar. Este es un esquema del alveolo pulmonar donde podemos encontrar dos tipos aquí de neumocitos, llamados de tipo 1 y tipo 2. Pero es el de tipo 2 el que presenta, de acuerdo con estos estudios, la mayor cantidad de expresión del receptor AC2, el de tipo 1 también, pero menos. Entonces son más susceptibles estas células a infectarse y por eso es que también hay una invasión directa de este tejido en la infección y es lo que causa la gravedad del cuadro clínico. O induce la gravedad del cuadro clínico. Ahora,
Como ya saben, vamos a mencionar un poquito más adelante algo de las estadísticas, pero se sabe que la proporción de hombres sobre mujeres es mayor en las estadísticas de los enfermos por COVID, y también los que se agravan más son hombres, y la letalidad también es mayor en hombres que en mujeres. Asimismo, las personas de mayor edad tienen mayor susceptibilidad de tener un cuadro más grave, y también la letalidad es mayor. Por eso al principio de la pandemia se pensó que quizá este receptor era expresado en mayor cantidad en hombres y en mayor cantidad en personas mayores de edad. Este es un estudio precisamente de un reanálisis de bancos de expresión. Aquí son dos bancos de expresión donde se puede observar que mediante aumenta la edad de las personas, no hay realmente cambios en la expresión de este receptor, y tampoco lo hay entre hombres y mujeres. Lo mismo se observa en este otro banco, que es muy similar. No hay diferencias básicamente ni por edad ni por sexo. A lo que sí se ha encontrado es que hay diferencias en relación con algunas patologías que puede haber. Por ejemplo, en personas que tienen adenocarcinoma de pulmón, pues podemos observar que la expresión es mayor que en personas que tienen tejido normal, o más bien, no en personas, sino en el tejido adyacente normal a estas lesiones, podemos observar esta diferencia. También en las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un poco mayor que en las personas que no lo tienen. Las que tienen, o las que tienen esta misma enfermedad, aquí hay varias publicaciones donde se resumen, y sí hay una mayor expresión. O también en las personas que tienen una hipertensión arterial pulmonar, también hay una mayor expresión, lo cual hemos observado que son condiciones que se han observado en las personas más graves. ¿Cómo está en los fumadores? Porque también en las personas fumadoras se ha asociado un mayor riesgo. Y acá también están varios datos de otros bancos de expresión donde podemos observar que las personas que fuman, que más han fumado durante o que por mucho tiempo, o mayor cantidad de cigarros, la expresión de este gen va en aumento, en este otro banco también. Y aquí se hace una comparación entre personas que fueron fumadores pero ya no, y con fumadores que lo son en ese momento. Y se observa una diferencia. Las personas que dejaron de fumar reducen la expresión de AC2. Quizá estos datos precisamente están relacionados con la gravedad de la infección en estas personas. Ahora, esto resulta también que esta proteína se acaba de identificar que es un gen estimulado por interferón. Es decir, no lo hemos mencionado todavía, pero el interferón es una proteína que se expresa en el organismo en respuesta, entre otras cosas, a las infecciones virales. De tal manera que si nosotros estamos generando interferón, probablemente este interferón está estimulando la expresión de AC2, como podemos observar aquí en estas gráficas. En ratón eso no ocurre. En células bronquiales humanas hay un incremento pequeño, pero en células nasales, por ejemplo, sí hay un incremento en la cantidad de AC2, lo cual uno podría pensar que podría estar relacionado con una mayor susceptibilidad a la infección, y nosotros tratando de responder contra el virus podría ser que de manera contradictoria estuviéramos favoreciendo la infección. Esto es algo que está todavía en discusión para saber qué es lo que sucede realmente, pero son los datos duros que podemos encontrar. Estos son otros estudios relacionados con que no solo el interferón, sino también la infección de algunos virus, como podemos ver acá, SARS, MERS, y también aquí otra vez los interferones, son capaces de incrementar la expresión del gen AC2, y entonces podría estar relacionado con una mayor susceptibilidad a la infección. Ahora, esto ya son datos de los enfermos. Este estudio, por ejemplo, que incluye a 68 pacientes que fallecieron y 82 pacientes que superaron la infección,
Acá está una proporción de las personas, qué tipo de fallas o de problemas graves tuvieron que los llevaron a la muerte, y cómo estas personas, hay algunos marcadores que pueden determinarse en el laboratorio, por ejemplo, como la presencia de troponina, mioglobina, proteína C reactiva, interleucina 6, que están asociados con los pacientes graves en relación con los pacientes que superaron su estado. Entonces, son cosas importantes que se tienen que considerar en los pacientes cuando ingresan al hospital. Esta es otra serie de pruebas de laboratorio donde podemos encontrar anormalidades, desde la biometría hemática, que podemos encontrar asociado a gravedad, linfopenia, trombocitopenia, también elevación de las enzimas AST y ALT, la creatina, también está asociado con gravedad, y por ejemplo, marcadores de coagulación como protrombina y sobre todo el dímero D, que está relacionado como un predictor de mortalidad, la lactato de deshirogenasa, la CPK, cuyas elevaciones también están asociadas con gravedad y mortalidad, y otros marcadores como la ferritina también, que es importante porque está asociado con la gravedad, particularmente con la tormenta de citocinas, que lo que lleva al estado de hiperinflamación. Igual que la elevación de la interleucina 6, la troponina, como veíamos hace ratito en la gráfica, pero también puede haber asociados otros agentes infecciosos, otros virus, particularmente el virus de la influenza y algunos otros. Se ha demostrado incluso que puede ser hasta un 20%, un poquito más, de coinfección, por lo que también es necesario saber qué otros agentes infecciosos podrían estar presentes en estos pacientes. Relacionado con la respuesta, es algo todavía que se está investigando porque se genera una respuesta tan descontrolada. Cuando el virus ingresa al organismo, y que ya veíamos, puede infectar células, por ejemplo, el epitelio pulmonar, pero también células del epitelio intestinal, y se genera una serie de citocinas que llevan también a la activación de macrófagos, de células T, polimorfonucleares, y esto, a su vez, todo este proceso puede llevar a la generación de citocinas de otras citocinas, y se ha observado que en el caso de los pacientes que han logrado recuperarse, eliminan el virus, y hay una serie de citocinas asociadas como vemos acá en este cuadro azul, con este estado exitoso del organismo, mientras que por otro lado hay otra serie de citocinas que que se incrementan, los que están aquí en este cuadro también, puede llevar a una etapa de hiperinflamación, que es la que está asociada con la mayor gravedad y con la letalidad. Entonces, todavía hay muchas dudas sobre cómo está transcurriendo esto, pero ya existen algunos marcadores, como podemos observar acá, que nos permiten pensar en el estado en ese momento del paciente y qué es lo que puede estar ocurriendo. De manera global, si vemos la infección aquí, en esta línea recta que nos permite ver por días qué es lo que está ocurriendo, hagamos de cuenta que este día es cuando la persona se infectó, y 5 días después empieza a tener síntomas. Y a partir de ahí, empieza esta línea azul, por ejemplo, nos empieza a mostrar cómo se va complicando el estado del paciente, sobre todo aquí en la parte final, que puede haber una fase de hiperinflamación, como algunos de los pacientes que se ponen graves en el día 10, es más o menos un promedio en el que están entrando a unidad de cuidados intensivos, porque es cuando se empiezan a presentar las complicaciones. Poco antes de eso, precisamente aquí en el día 0, es cuando empiezan los síntomas, la enfermedad, y puede haber después la complicación. Entonces hay básicamente una etapa presintomática, una fiebre, después pasamos a 3 etapas, que son ya cuando empiezan los síntomas, los primeros síntomas, que son los comunes: fiebre, tos seca, diarrea, cefalea. Y al pasar a la etapa 2 empieza a haber en algunos casos la dificultad para respirar, la hipoxia. Puede ser que se presenten algunos desórdenes de coagulación desde esta fase, y en la etapa 3 es cuando podemos encontrar los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Puede haber fallas orgánicas,
la falla cardíaca, y se incrementan los desórdenes de coagulación. Y lo que se propone en algunos momentos, aunque todavía no hay antivirales, por ejemplo, es que si hubiera estos antivirales de acción directa contra el virus, o sea, estos fármacos que podrían actuar contra el virus, lo ideal sería que se pudieran administrar en las etapas tempranas. Y después lo que ocurre es que cuando ya se desencadenan estos procesos de hiperinflamación es un poco más complicado, y lo que se requiere también es disminuir la inflamación utilizando, por ejemplo, algunos anticuerpos, como un anticuerpo que ya está en estudio clínico, es un anticuerpo que va dirigido contra el receptor de interleucina 6, lo que haría la disminución de la inflamación. Pero también en algunos momentos se puede, cuando empieza a haber algunos desórdenes de coagulación, que también hay marcadores, se puede utilizar, por ahí se puede, en algunos días se recomienda el uso de heparina y algunos otros agentes. Algo que quiero hacer notar aquí importante es esta línea roja que se ve en esta recta, y cómo los pacientes, aún antes de tener síntomas, es decir, todavía no se dan cuenta que están enfermos o que están infectados, hay una etapa presintomática en la que son capaces de infectar a muchas personas más, de tal manera que pueden estar en esta etapa conviviendo con muchas personas sin darse cuenta y estar infectándolas. Y por eso este punto es quizá lo más importante de la diseminación de la infección, porque una vez que empezamos a tener signos, es probable que tengamos que guardarnos en casa, pero antes de eso, pues nosotros no estamos enterados. Ahora, ¿qué pasa con la letalidad? Acá en esta tabla podemos observar virus emergentes o enfermedades emergentes virales desde hace 60 años, y podemos observar virus con una alta letalidad, por ejemplo los virus de Marburg o de ébola, que vemos acá hasta de 80%, 40%, el virus de Hendra también es con una alta letalidad, aunque son pocos casos. Muchos de estos virus realmente no se han diseminado, sin embargo, algunos pueden tener unas letalidades tan altas como el virus de Nipah. En el caso de los primos del coronavirus actual, por ejemplo, los causantes de SARS y MERS, en un caso son casi el 10% y en otro hasta casi el 35%. Pero MERS, de hecho, es posible que haya algunos casos todavía, aunque la diseminación realmente no es tan alta. Y en el caso actual, pues podemos ver que hasta el 15 de junio había poco más de 8 millones de casos y poco más de 436,000 fallecidos y una letalidad de 5.43. Este dato está mal, no son 115, deben ser 180 y tantos países que ya tienen casos. Esta letalidad, al analizarse por grupo de edad, aquí en este artículo de febrero, donde se analizan 44,672 pacientes en China, se muestra cómo la letalidad está cargada hacia las personas mayores. Aquí sobre todo, si vemos mayores de 60 años, empieza hasta de 3.6, más de 70, 8, más de 80, 14.8%, mientras que las personas más jóvenes la letalidad es muy baja. Pero no solo eso, además podemos observar que estas personas que fallecieron que está asociada con la letalidad, pues algunas comorbilidades. Principalmente aquí podemos observar enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, hipertensión, etcétera, que es algo que se ha ido observando desde el principio de la pandemia. En este caso, en Italia también se puede observar lo mismo, la misma tendencia. Hay un aumento de la letalidad pasando los 60 años. En el caso de Italia es mayor porque su población de mayores de 60 años es mayor que la de otros países también. En México podemos encontrar, estos son datos del 14 de junio,
podemos ver que también las comorbilidades principales son hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, son repetitivas. En nuestro país particularmente pues tenemos una alta prevalencia de diabetes, obesidad, hipertensión, y esto también se ve reflejado en la epidemiología, en los casos graves que podemos observar. ¿Cómo se transmite el virus? Es algo ya conocido. Aquí podemos observar una persona que podría estar infectada en el transporte público, en contacto con otras personas, y esta nubecita de color rojo o rojizo es lo que nos señala un espacio en el que si esta persona está hablando o puede toser o incluso estornudar, es las gotitas que está desprendiendo pueden estar cargadas de virus y pueden pasar hacia otras personas. Por eso es muy importante tener esta sana distancia de la que pues prácticamente estamos obligados para tratar de disminuir la diseminación de la infección. Obviamente el traer un cubrebocas si esta persona está infectada, el no hablar reduce bastante la transmisión. Hay otras vías de transmisión, es probable, hay algunos artículos que, bueno, ya había mencionado que el virus puede ser detectado en heces y también se ha detectado en hisopos anales, en muestras anales, y también hay un artículo que ha observado partículas virales en heces. Es probable que pueda haber una diseminación anal, bucal o respiratoria. Eso es posible, es algo que todavía no está definido, sin embargo, es evidente que el riesgo existe, todavía no está valorado adecuadamente. Ahora, algo a lo que nos enfrentamos precisamente por la diseminación es que este virus es altamente contagioso. Hay una medida que se refiere a la contagiosidad de una infección o a la transmisibilidad de una infección que se llama número básico de reproducción y que es representado como R0. Acá pongo un ejemplo del virus de la influenza A circulante, el estacional o los virus que circulan actualmente y que tienen una R0 de 1.3. Eso significa que una persona infectada por influenza es capaz de infectar a 1.3 más. Eso queda un poco abstracto, pero cuando nosotros tenemos 3 personas, lo que hacemos es multiplicarlo por 1.3 y estas 3 personas podrían infectar 4 personas. Esas otras 4 personas ya infectadas podrían infectar a un total de 5 probablemente. Y esas otras 5 aumentar la tasa. Aumentar la cantidad de personas infectadas y quizás son unas cuantas más, 7 más, ¿no? Esto nos implica cómo una persona infectada va infectando a otras y estas a otras, de tal manera que esta cadena de infección va aumentando a un ritmo de 1.3. En el caso de los coronavirus, de este coronavirus en particular de 2019, SARS-CoV-2, se ha calculado la R0 pues en un valor que va desde 2 hasta 6, más o menos en una media de 3. Nosotros pensaríamos que si esas 3 personas están infectadas y están en una población susceptible, esas 3 personas podrían dar origen a una infección en 9 personas. Y esas 9 en 27 y esas 27 pues multipliquemos nuevamente de tal manera que en el mismo ciclo de infecciones podemos observar cómo el virus de la influenza produce aparentemente menos personas infectadas que SARS-CoV-2. Por eso es importante tener medidas por las que podemos reducir la R0. Esta R0 es digamos que una medida de un agente infeccioso que entra en una población susceptible y si no se toma o no hay ninguna intervención para modificar la transmisión, pues va a ser representada por este número. Pero
Cuando, por ejemplo, hay vacunas, pues se reduce el número de personas que son susceptibles. Cuando hay tratamiento, los tratamientos reducen el número de días que las personas están infectadas y que son infecciosas también. Eh, pero en este caso, bueno, para la influenza sí existe, pero para SARS-CoV-2 no hay ningún tratamiento y no hay vacuna, por lo cual las formas más convenientes para evitar la diseminación de la infección es el distanciamiento social. Lo ideal entonces es tener poco contacto entre las personas para evitar que si alguna de ellas pudiera estar infectada, la diseminación se logre llevar a cabo. Ahora, por eso es tan importante tener este distanciamiento y tener medidas de aseo de manos. Y cuando uno sale a la calle, ahora se recomienda el uso de mascarillas para también las personas, sobre todo para las personas que están infectadas, evitar la diseminación de partículas que pueden infectar a los demás. Y también porque pues, las mascarillas pueden tener un cierto grado de protección cuando son bien utilizadas. Este es el número de reproducción para diferentes agentes infecciosos y hasta el final vemos aquí el agente infeccioso de COVID-2019 que es SARS-CoV-2 y este rango que ha sido medido en diferentes trabajos y en diferentes poblaciones. Pero podemos encontrar la viruela, el polio, sarampión, por ejemplo, que es un caso extraordinario de que una sola persona puede infectar hasta 14 o 15 personas más. Pero podemos ver acá otros que tienen tasas más bajas, incluyendo a MERS, que tiene una tasa menor a 1, lo cual complica bastante la diseminación de este virus, porque precisamente por eso tenemos tasas o proporciones bajas de diseminación de este virus, como veíamos en la tabla anterior, ¿no? ¿Qué tratamientos farmacológicos hay? Por el momento no hay ningún antiviral. Se han probado distintos fármacos desde el inicio de la pandemia. Podemos encontrar algunos artículos que hablan sobre el uso de interferón alfa, que ya hemos mencionado que es una molécula que nosotros producimos de manera natural, que induce un estado antiviral en las células y en el sistema. Está la ribavirina, que es un análogo de guanosina que se ha utilizado para otros virus, inhibidores de proteasa que se han utilizado o que se siguen utilizando para tratar pacientes con VIH como lopinavir, ritonavir y nelfinavir. Y ninguno de estos cuatro ha realmente mostrado ser útil para disminuir la carga viral o para mejorar el estado del paciente. Hay los datos que se presentan en los artículos pues no son realmente muy esperanzadores. Existen otros más. Últimamente se ha hablado mucho de remdesivir, que es un análogo de adenosina que se ha utilizado también para inhibir virus como el de ébola. Y solamente hay un estudio clínico que parece mostrar que hay alguna esperanza de que pueda funcionar en algo para el mejoramiento de la salud de los pacientes. Y la cloroquina o también la hidroxicloroquina, que se sabe que tiene actividad contra diversos virus y específicamente en este se ha mostrado in vitro, pero los estudios clínicos que se han realizado pues muestran que muy probablemente no es de mucha ayuda. Están también otros, aquí en este caso sarilumab y tocilizumab son anticuerpos que bloquean el receptor de interleucina 6, que ya hemos mencionado un poco, que su efecto es reducir la inflamación en el paciente para evitar todos los problemas que se generan por ese fenómeno. En este esquema volvemos al ciclo replicativo del virus para ver dónde son los puntos donde pueden actuar algunos de estos posibles fármacos. Desde la cloroquina y la hidroxicloroquina, que lo que hacen es aumentar el pH de los endosomas y eso hace que el virus no pueda liberarse del endosoma donde está porque no puede fusionar su membrana y entonces se bloquea que se vierta en el citoplasma de la célula la nucleocápside.
Por otra parte, también hay inhibidores de la fusión. Directamente aquí se inhibe la fusión de estas membranas y ocurre lo mismo, se bloquea que el ácido nucleico entre al citoplasma. Los inhibidores de proteasa lo que hacen es evitar la proteólisis de las poliproteínas para generar las proteínas maduras. Y, por ejemplo, el remdesivir y el favipiravir son inhibidores de la RNA polimerasa, bloquean la síntesis del genoma o la síntesis de los RNA mensajeros que dan origen a las proteínas. Por otra parte, también hay un inhibidor que está pensándose utilizar para inhibir esta proteasa, la TMPRSS2, que actúa sobre la proteína S del virus para activarla. In vitro pues puede funcionar. Como mencionábamos también, en el sistema se genera interleucina 6 y estos anticuerpos, sarilumab y tocilizumab, son capaces de inhibir esta respuesta porque pueden bloquear el receptor de esta interleucina. Y por otra parte, están también los anticuerpos neutralizantes, principalmente los que están, por ejemplo, en plasmas de personas convalecientes, es decir, las personas que ya se recuperaron de la infección y que también han estado utilizándose últimamente y parece que en cierta medida pueden funcionar, aunque todavía no es muy claro. ¿Qué resultados hay con remdesivir? Hay un estudio preliminar en donde se reportan datos de 1063 pacientes. Lo más importante, la principal observación es que la recuperación de los pacientes tratados fue de 11 días, mientras que las del grupo control fue de 15. Es decir, hay una recuperación más rápida. Sin embargo, no hay una diferencia sustantiva en la mortalidad entre ambos grupos, pero por el momento es un tratamiento esperanzador. Es necesario también esperar los siguientes informes de los otros estudios clínicos. Por otra parte, tampoco hay una vacuna. Ahora, lo que tenemos que mencionar aquí sobre la vacuna es que pues, es probablemente la mejor solución porque en este caso podemos prevenir la infección en lugar de estar curándola. Sin embargo, no hay. Y hay algunos estudios o hay varios grupos de investigación que están estudiando, proponiendo diferentes tipos de vacunas, que lo que hace precisamente una vacuna es introducir un antígeno que es reconocido por el sistema inmune y que después tiene que haber una activación de diferentes tipos celulares que permiten que haya una respuesta, ya sea de anticuerpos, pero no solamente, sino también de otro tipo de elementos del sistema inmune que permitan la eliminación del virus una vez que el virus entre al sistema. La meta de la vacunación es precisamente iniciar una respuesta muy rápido y preparar el organismo para una infección natural. De tal manera que cuando uno entra en contacto de manera natural con un virus, lo que ocurre muchas veces es que, como hemos observado para esta infección, pues puede haber la pérdida de la vida, puede ser que haya secuelas o que sea grave la infección, aunque no al final haya una recuperación, o puede ser que finalmente haya una recuperación de estas personas, que es lo que hemos estado observando. Ahora, las personas que se recuperan de la infección tienen una memoria. En el caso de las vacunas, de lo que se trata es que el organismo conozca al agente infeccioso y que de manera natural nosotros podamos montar una respuesta que haga que no tengamos el riesgo de perder la vida y lo menos posible tener daños o secuelas y que siempre podamos responder ante la infección por medio de una respuesta de memoria adecuada. Las propuestas que hay de vacuna actualmente, pues hay bastantes grupos que están haciéndolo. Debe haber al menos unas 200 propuestas de vacunación, de grupos que están trabajando ya para hacer una vacuna. Algunas de ellas, por ejemplo, se basan en la expresión de proteínas inmunogénicas del virus.
a través de DNA recombinante, utilizando sistemas de expresión en bacterias o en otro tipo de sistemas, se pueden expresar proteínas que son inmunogénicas. Básicamente ahora se está utilizando una proteína que es altamente inmunogénica del virus, que es la proteína S, que es la proteína más superficial, pero también se pueden utilizar en lugar de la proteína completa pedazos de esa proteína como péptidos, que también pueden ser inmunogénicos. También hay propuestas de usar vacunas que son solamente plásmidos, es decir, secuencias de DNA que al ingresar a la célula expresan la proteína y se trata de inducir la respuesta. Y una de las quizá más nuevas es el uso del RNA mensajero que lleva los marcos de lectura de las proteínas inmunogénicas. Una de las proteínas de las que más se ha hablado es de este tipo. La idea es que se sintetiza el RNA mensajero, se inocula, llega a las células, se expresa el antígeno y entonces ese antígeno es el que es reconocido por el sistema inmune para montar la respuesta. Ahora, existen también otra forma que es hacer virus recombinantes. Estos virus recombinantes normalmente son virus incompletos, pero que pueden ingresar al sistema, son inoculados y dentro ya del sistema son capaces de ingresar con genes que pueden expresarse para producir la proteína antigénica. Pero también hay ahorita unos intentos de hacer virus atenuados, es decir, utilizar el virus original, que es el virus de SARS-CoV-2, introducir en ellas mutaciones de tal manera que este virus sea un virus atenuado, es decir, que si nosotros lo inoculamos a una persona, este virus no es capaz de producir la enfermedad, pero sí es capaz de replicarse, de infectar algunas células, algún tejido, y producir las proteínas que nos van a preparar para cuando llegue el virus de verdad. Entonces, estos son los recursos biotecnológicos que se están usando para la obtención de vacunas. Estos son, lo que se muestra aquí son los primeros resultados de un estudio clínico de la primera vacuna contra SARS-CoV-2 que se tienen publicados. Es una vacuna de un grupo chino. Se trata de una vacuna recombinante que usa como plataforma el adenovirus tipo 5. La idea aquí era ver si la vacuna es tolerable, ver si causa algunas reacciones adversas y si produce una respuesta. En el estudio se utilizaron 3 dosis diferentes y se puede observar cómo hay una generación de anticuerpos mayor mientras más grande es la dosis. Y también se encontraron que estos anticuerpos son neutralizantes en cultivo celular. Pero además, porque no solo son importantes los anticuerpos, se analizan otras cosas sobre la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, aquí también se ve la activación de los linfocitos T y también se puede observar una respuesta importante con las diferentes dosis que se utilizaron. Esto es un primer paso. Parece ser que esta vacuna es bastante prometedora. Pasamos ahora a ver algunas cosas sobre el origen del virus. Esta es una gráfica de un medio chino, que de hecho es el mismo medio del que está utilizando algunas de las imágenes en la presentación, y menciona, aparecen aquí las diferentes especies que son comerciales o que aparentemente se venden en los mercados de China, ya sea completos o vivos o su carne, ¿no? Y podemos ver una gran variedad de especies de animales aquí. Por eso se asume que esta es una de las causas probables de la aparición de este virus, ya que pues, hay una convivencia bastante importante de diferentes especies animales con la población china en diferentes lugares. El meollo del asunto relacionado con el origen que se ha estado asociando con el mercado que mencionábamos al principio, un mercado donde también, aunque es un mercado de mariscos, hay también animales de otro tipo, como en otros mercados de China. Y este es uno de los primeros artículos que salió en relación con la búsqueda de los primeros casos que hubo y se remonta hasta el 1 de diciembre.
Aquí podemos observar, estas barras es el número de personas que que tenían un cuadro clínico y que fueron detectadas. Y podemos observar cómo algunos de las personas están asociadas, que están en rosita, o no están asociadas con el mercado. Aparentemente, el primer caso incluso que se pudo rastrear en este trabajo no está asociado con el mercado. Esto también nos cuestiona realmente si esto se originó de un animal que estaba en el mercado o incluso puede ser que sí el mercado haya funcionado como un medio para la diseminación. Quizá no fue un animal, sino una persona que llegó al mercado o que vendía ahí y que de ahí se transmitió a otras personas. No necesariamente que en el mercado se generó. ¿De dónde pudo haber venido este virus? En este esquema podemos observar lo que se sabe del más probable origen de los coronavirus que infectan humanos. Por ejemplo, los primeros con los que la humanidad tuvo contacto provienen de un murciélago o de un roedor, que son estos, bueno, tal vez, y fueron descubiertos en 1965 y 1967. No necesariamente en estos años aparecieron en la población, sino más bien fueron descubiertos. Ya se sabe hoy que tenían bastantes años circulando con nosotros. Por otra parte, el virus de SARS que emergió en 2002-2003 proviene de un murciélago. En 2004 apareció el NL63. No se sabe cuál es el intermediario, pero viene de un murciélago. Aquí, como podemos observar, no solo es el animal o la especie animal de origen, sino además sufre una serie de adaptaciones en un intermediario que después pasa a los humanos. En el caso de SARS-CoV en 2002-2003 es una civeta. En estos dos casos no se sabe. En el caso de MERS, que es de 2012, es probablemente de un murciélago, pasa a los dromedarios y de ahí a los humanos. Y en este caso todavía no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Parece ser que viene, como ya hemos discutido, de un murciélago. Pasa por un intermediario que parece ser un animal que últimamente se ha visto en medio de este asunto, que es el pangolín. En China hay un comercio ilegal de pangolines, entre otras especies. Los pangolines son muy preciados por sus escamas, que son utilizadas en la medicina tradicional, aparte de que se dice que su carne es muy nutritiva. En octubre del año pasado apareció un artículo de investigadores chinos donde se analizó el tipo de poblaciones microbiológicas que tienen los pangolines, que se obtuvieron de un centro gubernamental donde se habían incautado escamas y cuerpos de este animal. Resulta que entre otros microorganismos se detectó un coronavirus que no se había descubierto previamente. Resulta que este coronavirus de pangolín tiene una similitud relativamente alta con SARS-CoV-2. Es de más o menos de 90%. Si recordamos, el que más se parece al SARS-CoV-2 es un virus de murciélago, con el que tiene una identidad mayor del 96%. De hecho, este coronavirus de pangolín se parece más a SARS-CoV-2 que el virus de SARS de 2002-2003, con el que tiene un parecido de un 80% más o menos. Ya se han identificado otros virus de pangolín que tienen similitudes también cercanas al 90%. En este trabajo que estoy aquí presentando, se hizo un estudio de similitud genética entre el virus de SARS-CoV-2 con el de pangolín y el virus de murciélago, que es el que más se parece. En esta gráfica, más o menos lo que nos dice es, aquí por ejemplo vemos la curva azul, que es de murciélago, es la más alta, es la que se parece más al virus de SARS-CoV-2, es la que está más hasta arriba, excepto en esta zona. En esta zona que es casualmente el sitio de reconocimiento del receptor que está en la proteína de la espícula del virus. Y en esta zona no se parece más al del murciélago, sino que se parece más al de pangolín, que es este rosita. Sin embargo, en otras zonas del de pangolín no se parece tanto.
Por eso hay una hipótesis también que dice que probablemente el origen del virus actual, SARS-CoV-2, es producto de una recombinación entre un virus parecido a este, el de murciélago, con un virus parecido al de pangolín, porque esta zona parece ser que es más parecida de uno que del otro. En esta otra figura se representa la secuencia de la proteína S y de los virus que estamos comparando. Y sobre todo se hace énfasis en este pedacito de esta proteína que tiene SARS-CoV-2, pero que los otros virus con los que lo estamos comparando, las del pangolín, la del murciélago y otros, no lo tienen. Este sitio es un pedacito donde hay varios aminoácidos básicos que sirve como un punto de corte de una proteasa, que al parecer es importante para el ciclo replicativo del virus, pero los demás virus con los que lo estamos comparando no lo tienen. Esto nos hace pensar que la hipótesis del pangolín como especie intermediaria entre el murciélago y el humano no está completa. Es probable que hubiera otra especie u otro coronavirus aún desconocido, ¿no? Este es un árbol filogenético de cepas de varias partes del mundo, donde podemos identificar a la primera secuencia que hubo en México. Esta fue subida, es un paciente que fue identificado el 27 de febrero, cuando todavía no había tantas secuencias en el banco. Me parece que aquí son 120 y tantas, y podemos encontrar esta secuencia del virus ubicada en una ramita donde están otros virus de Italia y de Suiza que están relacionados. Este caso mexicano fue un caso importado de Italia. Y entonces, como tal, puede observarse en este brazo donde están otros virus relacionados con Italia o con Suiza. Pero como podemos observar, sí ha habido varios cambios desde los primeros virus. Se han ido acumulando algunas mutaciones, aunque estas mutaciones realmente no son tantas como para decir que se pudiera asociar todavía alguna mutación a algún proceso o algún cambio relacionado con la virulencia o con la diseminación de la infección. Aquí podemos hablar un poquito, ya para terminar la presentación, sobre la variabilidad genética de los coronavirus. Este es un esquema donde se muestran los tamaños de los genomas virales, de los genomas los virus con genoma de RNA, y podemos observar que los coronavirus, o en general los del orden nidovirales, donde está la familia, son los virus que tienen los genomas más grandes. Entonces aquí podemos observar diferentes tamaños, desde menos de 5.000, 10.000, 15.000, etcétera, y estos virus que están entre 27.000 y un poco más de 30.000 nucleótidos son los virus con genomas más grandes que se conocen de RNA. ¿Y qué tanto son capaces de mutar? En esta gráfica podemos observar diferentes tipos de virus en relación con su genoma. Los virus que tienen mayores mutaciones son virus con genoma de RNA positivo, como se puede observar acá. Sin embargo, no todos los virus de RNA positivo, que en este caso los coronavirus es un virus con RNA de sentido positivo, no todos tienen esta misma capacidad de mutación. En este caso podemos observar que este virus está aquí ubicado en este grupo, pero también está ubicado como muy por fuera de este grupo donde están todos los demás. El tamaño del genoma, que es el más grande, sin embargo, tiene poca capacidad de mutación, es decir, las mutaciones que se van generando no son comparables en número como las de otros virus de RNA, y más bien son comparables casi acá. Bueno, estos son virus de DNA, pero aunque sí tiene una propensión a mutar, la capacidad de mutación no es tan alta como otros virus de RNA. Y esto es algo interesante porque de manera genérica se dice que los virus que tienen genomas de RNA tienen potenciales muy altos de mutación, de estar acumulando mutaciones, y esto se debe a que los virus de RNA no tienen
cuando se replican una capacidad de corrección. Es decir, que si hay una mutación, esa mutación se queda en la población y puede ser heredada. Mientras que los virus con genomas de DNA sí tienen capacidades de corrección. Sin embargo, para el caso de los coronavirus, esto es muy diferente. En esta tablita podemos observar también diferentes niveles de mutación. Podemos observar, en este caso no está ningún virus conocido de SARS o relacionado. Es un virus de hepatitis murina que también es un coronavirus que tiene un genoma de más de 30.000 nucleótidos y que tiene un nivel relativamente bajo de mutación. Y eso, bueno, los coronavirus tienen relativamente menos potencial de mutación que otros virus de RNA porque tienen una enzima que es una nucleasa, que es capaz de eliminar un nucleótido que haya sido mal puesto. Entonces, esta propiedad de esta enzima hace que los virus o los coronavirus tengan menos frecuencia de mutantes o de mutaciones. En este esquemita, esta figura de un artículo publicado en 2010 realizado con el virus de SARS, se ve como un virus natural, el virus silvestre de SARS, tiene una capacidad aquí relativa de acumular mutaciones, pero cuando se muta este gen que da origen a esta proteína, resulta que se acumula gran cantidad de mutaciones. Entonces, precisamente por eso, estos virus, por esta proteína, tienen menos posibilidades de mutar. Y eso es relativamente bueno para nosotros porque, a diferencia de los virus como la influenza que presentan muchas mutaciones y que por eso es necesario cambiar de vacuna cada año, este virus es probable que sea bastante estable y que quizá una vacuna que se genere efectiva contra él pudiera ser más durable por años, ¿no? Pero eso es algo que todavía es una hipótesis. Vamos a ver primero si las vacunas funcionan, las propuestas, y después qué es lo que pasa. Pero esto es un dato relevante. Ahora, ¿qué es lo que se sabe? Es que estos virus, en su capacidad de introducir mutaciones es relativamente baja comparado con otros virus de RNA. Sin embargo, tienen una capacidad de cambiar genéticamente a partir de otro proceso que es la recombinación genética. Esta es una figura de un trabajo en 2016 donde se analizan diferentes especies dentro del género coronavirus que han intercambiado fragmentos, es decir, se han recombinado. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar de este genoma que es esquematizado en esta barra, cómo hay segmentos en otro color que corresponden con otro virus. Por lo tanto, lo que se sabe es que estos virus tal vez no acumulen mutaciones puntuales, como veíamos, pero pueden mutar de manera drástica por pedazos a partir de la recombinación genética. Y eso es lo que parece ser que se pudo haber ocurrido, como mencionábamos hace rato, con el origen del virus, porque se parece mucho aquí estamos viendo en este árbol, el virus, el SARS-CoV-2, aquí como Wuhan 2019, y el virus de murciélago, que son muy similares. Pero estos dos probablemente vienen de un ancestro al que se parecen y que probablemente se recombinó al hacer un análisis genético. Hay evidencia para pensar que se recombinó con un ancestro del virus de SARS humano en algún momento entre 1992 y 2009, y este ancestro dio origen después a estos dos virus, ¿no? De tal manera que estas evidencias de recombinación y estos eventos de recombinación no son raros en coronavirus, y es posible que la adaptación que haya habido del animal al humano haya podido pasar también un poco por este procedimiento. Aquí está esquematizado en este esquema cómo cuando la polimerasa está copiando puede cambiar en algún momento, está copiando una hebra y puede copiar otra, y esto hace que se vayan introduciendo pedazos que no correspondían, dando origen a nuevas variantes de virus a partir de esta recombinación. Bueno, para terminar, solo quiero hacer mención de una comparación
entre lo que ocurrió con el virus de SARS de 2002-2003 y el SARS-CoV-2, que es el que nos afecta actualmente. Algo muy importante es esto que estamos viendo aquí. Ya habíamos visto parte de esto, que es una línea de tiempo donde podemos ver el número de días cuando empiezan los síntomas y el día de la infección. Tienen similitudes, obviamente, tanto SARS-CoV como SARS-CoV-2 en el periodo de incubación, el tipo de enfermedad. Sin embargo, algo que hay que notar aquí es la capacidad de diseminación de la infección. El contagio ocurre de manera distinta. En el caso del virus de SARS de 2003, primero ocurren los síntomas en general y a partir de que el paciente sintomático puede empezar a diseminar y a hacer el contagio a otras personas en esta fase. Mientras que en el caso de SARS-CoV-2, aún antes de presentar los síntomas, la persona puede contagiar a otras. Y cuando ya presenta los síntomas, se puede seguir contagiando a otras más. Este es un punto crítico porque quizá muchas personas o muchos investigadores, cuando apareció SARS-CoV-2, pensaron que quizá tendría un comportamiento similar a SARS de 2003, al SARS-CoV-1. La ventaja aquí con el SARS-CoV es que al detectar a una persona enferma se le puede aislar y en ese momento se corta la cadena de transmisión porque es posible que si fue en este momento no haya habido contagio al tener contacto con esa persona. Mientras que en el caso de SARS-CoV-2 esto no ocurre porque incluso antes de que los síntomas aparezcan la persona ya es contagiosa. Entonces es este punto el que se hizo más grave porque es muy fácil cuando se tiene el cuadro clínico poder aislar a la persona, bueno, muy fácil relativamente, aislar a la persona para que no haya más contagios. Sin embargo, si esa persona no ha presentado síntomas, también o todavía puede seguir contagiando a otras personas. Y es este el punto clave que hizo que en el caso de SARS-CoV haya sido limitada la infección. Se tomaron medidas para poder contenerlo y esas medidas fueron efectivas porque una vez con signos pues se puede aislar fácilmente. Mientras que aquí este es el punto clave por el que se perdió el control de la diseminación y ahora tenemos una pandemia. Bueno, esto es con lo que quiero terminar. Agradezco mucho su atención. Estos son mis datos por si quieren tener algún contacto conmigo. Muchas gracias.